Y pasamos a la tertulia. Como os decía, la vamos a centrar en ese acercamiento a las empresas desde las asociaciones. Y bueno, digamos que quería empezar a entrar un poco a valorar sobre cómo definir nuestra participación en estas asociaciones, porque nosotros las queremos vender como semiprofesionales y como que lo que hacemos tiene un impacto, o sea, un impacto muy grande en nuestra formación. Pero a veces a la hora de venderlo es un poco complicado. Entonces, no sé, por ejemplo, a la hora de rellenar un currículum, cómo poner esta actividad, como una actividad voluntaria, como una experiencia laboral no remunerada. ¿Cómo tienes tú puesto esta parte, Gabri, o cómo crees que cómo debería reflejarse en un currículum? Bueno, yo personalmente mi experiencia en STAR la tengo incluida en mi currículum como una actividad extracurricular. Es decir, lo que tú podrías definir como una actividad voluntaria. Al menos en mi caso lo tengo ahí puesto porque me parece que, aunque es cierto que te da una cierta experiencia, por así decirlo, del mundo laboral, ¿no? Es decir, al final el tipo de tareas que estamos haciendo en esta asociación pues están muy cerca de lo que una persona que trabajara en esto en la industria podría llegar a hacer. Pero aún así me parece que como en lo que es el contexto en el que haces este tipo de actividades y al final el cómo lo va a ver la gente de fuera es como una actividad extracurricular. Aunque es verdad que de ello sacas mucha experiencia, en mi opinión, cuando alguien ve tu currículum, le podría llegar a sonar un poco raro, ¿no? El ver una actividad así como experiencia laboral. Que de todos modos el hecho de que esté como una actividad voluntaria o extracurricular no le quita ningún valor, en mi opinión. De hecho, le da un valor diferente, por así decirlo, porque a lo mejor una experiencia laboral, pues alguien que en la carrera esté obligado a hacer prácticas para rellenar créditos, pues eso va a terminar como actividad laboral, pero el hecho de tú voluntariamente entrar a una asociación, por así decirlo, le da un valor diferente, el hecho de que pues tú deseas utilizar tu tiempo en actividades de este tipo. Sí, yo también opino igual que Gabri. Yo lo presentaría como una actividad extracurricular o, vamos, algo que haces que no son unas prácticas de empresa propiamente dichas, una experiencia laboral. Y de hecho yo lo asocio, vamos, la similitud creo que va más por ejemplo, el personal, bueno, los alumnos investigadores en distintos departamentos de la universidad que realizan, pues eso, investigación como algo paralelo a sus estudios, pues creo que es algo más similar a eso. Sí, la verdad es que, claro, ciertamente a la hora de venderlo como una experiencia laboral, ¿no? Como que habría ese gap, ese salto de diferencia entre la exigencia por parte de un tercero, el hecho de hacer una actividad más de manera profesional, que esté remunerada, etcétera, que eso a veces un poco es la diferencia, ¿no? Que marcaría entre esta actividad como extracurricular o voluntaria. Entonces, en ese sentido, no sé si tenéis experiencia propia o de alguno de vuestros compañeros a la hora de defender vuestras actividades dentro de esta asociación en un entorno de, por ejemplo, una entrevista de trabajo que a veces es digamos, con una persona no técnica, por así decirlo. Tienes que explicarle cómo eso se ha formado mejor como ingenieros. No sé si, por ejemplo, Marcel, tienes alguna experiencia en este sentido o qué percepción tienes de este reconocimiento que se pueda tener. Sí, sí, pues mira, justamente que lo dices, yo de veteranos de mi asociación, del UPC Space Program, he escuchado sus experiencias y no he sabido bien cómo lo han vendido ellos, pero sí que sé que les ha funcionado en el sentido de que, por ejemplo, un auténtico veterano que era Jordi Grau, que fue un miembro, bueno, ya no forma parte, pero bueno, estuvo mucho tiempo y trabajó duro ahí y de hecho él lo comentaba alguna vez que en alguna experiencia, en una entrevista de trabajo, cuando quería conseguir prácticas o incluso cuando ya acabó la carrera y quería conseguir trabajo, los mismos que le hicieron la entrevista al final valoraron muy positivamente su participación en una asociación estudiantil que al final pone a prueba tus conocimientos y haces ingeniería de verdad. Y gente que tenía quizá notas académicas superiores a la suya, aunque tuvieran ese pro a su favor, él pasó por delante por tener esta experiencia que al final, para lo que he dicho antes, que para mí es ingeniería más de verdad que no tanto
tener muy buenas notas en una asignatura, digamos. Yo, por mi parte, la verdad es que opino exactamente igual que Marcel. De hecho, ha sido bastante casualidad, pero hoy justo he tenido un encuentro con una persona que pertenece ahora mismo al equipo de STAR y está trabajando en el departamento de simulación, haciendo desarrollo de un software de análisis de emisión que estamos haciendo un poco así a modo de software interno. Y pues justamente me ha comentado hoy que gracias a su experiencia en concreto esta actividad, pues ha conseguido unas prácticas en el Jet Propulsion Laboratory de Estados Unidos, prácticas online en remoto, pero vamos, que definitivamente lo que demuestra es que incluso una entidad como es esta, que es una entidad pues de prestigio, ¿no? Y que realmente está muy centrada en la investigación del más alto nivel, pues pone en valor este tipo de actividades que se pueden desarrollar en una asociación estudiantil. Así que definitivamente es algo que las empresas valoran y que en general, si eres capaz de realmente explicarlo y de ponerlo en el valor que se merece, lo van a apreciar como deben. Sí, yo creo que realmente las empresas valoran este tipo de actividades, sobre todo igual las empresas que están más ligadas al sector aeroespacial, porque nosotros en el equipo colaboramos con distintas empresas, pero pues las que están más ligadas a este sector sí que creo que saben apreciar, por una parte, las habilidades técnicas y los desafíos técnicos que enfrentamos en los equipos de cohetería, que pues bueno, al final son a menor escala que las empresas, pero bueno, son desafíos importantes y ese know-how que vas adquiriendo cuando vas superando esos retos, pues creo que se valora. Y por otra parte, también era un poco lo que comentaba antes Gabriel, que básicamente el hecho de estar participando en un equipo de estos mientras estás estudiando denota que eres una persona que tienes pues, iniciativa y ganas de hacer cosas, que es sobre todo lo que buscas como empleador, lo que tengan tus empleados, que tengan ganas de hacer cosas, ganas de trabajar y que demuestren ese interés por hacer cosas. Así que yo sí que creo que en ese sentido las empresas valoran la participación en este tipo de proyectos. Sí, ahora, respecto a lo que ha dicho John, yo estoy muy de acuerdo en el sentido de esto de la imagen que das de que eres un ingeniero por vocación, que te gusta lo que haces, que al final estás en la ingeniería porque no es un simple trabajo, sino que puedes dedicarle tu tiempo libre a eso porque es algo que gusta mucho. Entonces, eso al fin y al cabo es un gran atractivo por una empresa que está buscando algún ingeniero que bueno, le da unas ciertas garantías, ¿no? Si tú has trabajado en un proyecto ya de forma, digamos, de forma voluntaria, aunque hemos dicho lo que hemos hablado antes, que bueno, si lo consideramos voluntario, no, al final sí que es una forma voluntaria, pero que de esto, que te da bueno, que das a entender que te gusta lo que haces y eso siempre es muy positivo. Y también quería añadir que eso fue otro caso de otro compañero de UPC Space Program, que eso es aún más radical, porque fue la empresa la que le fue a buscar. O sea, fue una empresa que estaba buscando un ingeniero que, bueno, era de electrónica en este caso, y que supiera un poco de todo, bueno, que hubiera trabajado en eso, y le fue a buscar a él, fue buscando diferentes asociaciones y al final él encontró trabajo ahí, pero bueno, lo encontraron a él más bien, pero pasando por delante con ingenieros que tenían cierta experiencia, pero digamos, no tanto, no habían participado en cosas estudiantiles o no habían tenido un contacto tan directo con la ingeniería más técnica y práctica, digamos. Muy bien, ¿no? La verdad es que me alegra mucho oír esas experiencias porque un poco, como sabéis, el objetivo de este programa es incentivar a que haya nuevas asociaciones y que la gente que se lo esté pensando se apunte a la asociación de su universidad o cree una, etcétera. Entonces, justamente esas experiencias yo creo que son muy, muy motivantes para esas personas. También quería comentaros, porque muchas veces, claro, el tiempo al final es limitado, ¿no? Entonces las empresas pueden valorar que una persona haya sido capaz de compaginar ambas cosas, pero muchos estudiantes cuando entran sobre todo a partir de tercero o cuarto de carrera, puede ser que tengan un poco una disyuntiva entre escoger entre hacer prácticas mientras hacen la carrera o hacer la carrera mientras están en la asociación, ya que es muy posible que las tres cosas sea imposible compaginarlas ya por un tema de tiempo.
aunque bueno, hay gente que consigue compaginar las tres, pero bueno, no es lo más normal. Entonces, en esa disyuntiva, no sé si os habéis visto alguna vez vosotros o habéis optado por una u por otra opción, conocéis gente que haya optado por una u otra opción y más o menos qué ventaja le veis a cada uno. No sé, John, si te has encontrado en esta tesitura alguna vez. Sí, pues realmente sí. A ver, lo que comenta, existe la opción de intentar ir con todo y de, pues eso, estar estudiando la carrera, estar de prácticas y además estar en el equipo. Yo conozco a gente que lo ha hecho y, pues bueno, posible es, lo único que es un trote importante. Y yo en mi caso, por ejemplo, pues este año podría haber optado por coger unas prácticas en empresa y sin embargo en mi caso yo he decidido pues dedicar, vamos, no meterme a hacer esas prácticas en empresa para poder dedicarle más tiempo al equipo. Eso al final es una cosa muy personal y tienes que hacer el balance de qué crees que puede ser más interesante para crear un buen currículum o para resultar más atractivo en un futuro a una empresa. Pero yo, sobre todo, la decisión en mi caso ha sido más porque, pues bueno, me gusta lo que hacemos en Visiskating, me gusta vamos, me apasiona el proyecto y quiero que tire adelante rápido. Y por ello, pues eso, decidí, en mi caso, no coger prácticas y dedicarle más tiempo a Visiskating. Pero, pues eso, realmente no sabría decir si conviene más en cuanto a currículum tener prácticas o tener más tiempo o vamos, más trayectoria dentro de un equipo como los nuestros. Sí, yo quería añadir con lo que estabas diciendo que es eso, que yo creo que están a la par, quiero decir. Al final, hacer prácticas o participar en una asociación estudiantil dedicada a ingeniería es un poco lo mismo. Al final estamos aplicando nuestros conocimientos técnicos en un proyecto, aunque sea de parte de una empresa o parte de una asociación, es lo mismo. Yo creo que la empresa lo valora igual y inclusive me atrevería a decir que quizá yo si fuera la empresa valoraría más la de la asociación porque tiene esta connotación de que lo haces porque realmente te gusta. Al final unas prácticas puede que sean remuneradas, puede estar, digamos, que la universidad te fomente a hacerlas y en cambio esto es algo mucho más que sale de uno y que demuestra más de uno que es su auténtica vocación. Y eso, y eso es lo que, exacto, y eso es lo que quería decir. Sí, yo en ese sentido sí que creo que hay cierta diferencia entre las prácticas de empresa y el trabajo el trabajo que hacemos en nuestros equipos. Y por una parte creo que el haber estado en una empresa sí que puede convencer más luego en un futuro en entrevistas de trabajo y así, porque claro, en una empresa sabes que se va a trabajar con cierta seriedad y con cierta metodología que en un equipo de estudiantes pues tampoco sabes si está asegurada. Ahora bien, también te digo que creo que en grupos como los nuestros, la gente que participa pues tiene más relevancia, también ocupa puestos de mayor responsabilidad y de toma de decisiones, que es algo que no vas a hacer si haces unas prácticas de empresa. Así que creo que en ese sentido cada uno tiene sus pros y sus contras y depende un poco del entrevistador o de la empresa a la que quieras entrar, pues cómo valore unas cosas u otras. Yo en mi caso estoy más de acuerdo con lo que dice John, porque considero que realmente las prácticas en empresa y tu experiencia en una asociación estudiantil como en las que somos nosotros, al final ocupan un lugar diferente en el currículum. Mientras que tu experiencia en la asociación estudiantil, pues por un lado dice algo sobre tu carácter, el hecho de que te quieras meter a una actividad voluntaria y utilizar tu tiempo libre para participar en ella, y dice también algo sobre pues, tu capacidad de trabajo técnico, porque definitivamente es algo que te gusta, como en algún punto he dicho Marcel, no te has metido a hacer la ingeniería porque después vayas a salir a un cierto trabajo, sino porque en sí misma te gusta. Y luego también, pues, te da ese aspecto extracurricular que a lo mejor alguien que pues, no haya participado en algo así no tiene. Pero por otro lado, las prácticas en empresa me parece que cubren un aspecto diferente
de tu personalidad, y es el hecho de que, pues por así decirlo, tienes experiencia en el mundo laboral. Que eso es una cosa que no necesariamente una asociación estudiantil te va a dar. Porque es muy diferente el trabajo y el tipo de relaciones que formas y el cómo se organiza una asociación estudiantil que el trabajar en una empresa. Y el hecho de que tengas unas prácticas en una empresa en tu currículum dice que, pues, por lo menos has estado alguna vez antes en ese tipo de entornos. Esto es igual que cuando tú vas a un trabajo, pues tienes dos entrevistas. Al menos en el mundo técnico no tienes la entrevista técnica, que es donde a lo mejor tu participación en la asociación estudiantil tiene más valor, y luego tienes la entrevista pues, por parte de recursos humanos, ¿no? Donde a lo mejor el hecho de que tú tengas experiencia previa en un ambiente empresarial, pues vale bastante más. Muy bien, pues muchas gracias por vuestros apuntes sobre este tema. Es un tema controvertido porque yo recuerdo también de verme muchas veces yo mismo en la tesitura o compañeros y demás, decir, claro, no me da tiempo a hacer las dos cosas, ¿qué priorizo? Ahí también deben entrar muchas cosas como en qué sector está la empresa a la que puedes hacer prácticas, en qué sector está la asociación y a qué sector quieres trabajar en el futuro, ¿no? Porque evidentemente luego si quieres trabajar en una empresa que se dedica a coheterías, pues van a valorar quizá más una asociación de cohetería que no una que hayas estado haciendo prácticas quizá en una empresa de algo de automoción, por ejemplo, que a veces no siempre puedes optar a hacer prácticas en la empresa que tú quisieras. Y más importante de eso también, a la hora de efectivamente aplicar a un puesto a una empresa, también es importante ver con qué empresa se relaciona la asociación en sí, porque claro, al final las asociaciones normalmente tienen una parte de financiación, lo intentan a través de la universidad, ayudas en espacios, etcétera, pero inevitablemente hay un punto en el que tienen que empezar a buscar patrocinios, contactos con empresas, en la que les den material, les den una cierta, bueno, pues financiación, etcétera, a cambio de hacer promociones conjuntas y que ellas se puedan nutrir de la imagen pública que les da el hecho de ayudar a asociaciones de este tipo y las asociaciones ayudarse de sus materiales, financiación, etcétera. En ese sentido, claro, luego se da el hecho de vender tu asociación a las empresas cuando empiezas con ese proceso de patrocinio, ¿no? No sé, por ejemplo, John, que tú que estás con más de temas de team leader ahí en el Biscay, más o menos cuál es el recibimiento normalmente o las complejidades que tienes a la hora de vender tu proyecto a una empresa para iniciar un proceso de patrocinio y luego las futuras relaciones laborales que salgan de ahí, ¿no? Pues que quizá esa empresa os patrocina, a partir de ahí os conoce y a partir de ahí busca futuros empleados en vuestra asociación. Sí, pues, a ver, la verdad es que no nos podemos quejar en general en cómo nos reciben las empresas cuando vamos en busca de ayuda, de que nos patrocinen y demás. Creo que tenemos la suerte de que el lanzar cohetes es una cosa que llama bastante la atención y en ese sentido las empresas son bastante receptivas a decir, joder, pues estos chavales están haciendo algo chulo, si podemos echarles una mano, pues les echamos. Así que no... Depende, claro, de la empresa y obviamente hay empresas que les escribes y no te hacen ni caso, pero hay otras muchas que sí que se interesan y te apoyan de manera desinteresada y la verdad que se agradece. Y luego en cuanto al tema de prácticas, es algo que muchas veces solemos tratar, sobre todo con empresas con las que colaboramos y que son empresas de ingeniería, que pues, al final somos ingenieros. Pues sí que solemos comentar cuando hablamos de cómo articular esa colaboración, de si les puede interesar, coger algún estudiante de prácticas del equipo que haga un TFG, un TFM, ya sea de algo de su empresa o de algo del equipo hacerlo en su empresa. Ese tipo de cosas sí que las solemos hablar. Y hay algunas empresas que sí que nos han permitido realizar ese tipo de acuerdos o convenios de que un miembro del equipo vamos, haga unas prácticas en la empresa y, pues es un beneficio que obtienen los miembros del equipo por el hecho de estar trabajando aquí. Y luego también a la hora de esas empresas con las que colaboramos, a la hora de buscar pues nuevos candidatos para vacantes, sí que nos suelen contactar y eso es otro atractivo para la gente que esté pensando en unirse a un equipo como Biscay Team, pues es de que luego las empresas las empresas del sector, cuando necesitan gente,
buscan esa gente y al final las asociaciones como las nuestras son un buen lugar donde buscar a esa gente. En mi caso, al menos los casos que conozco, que bueno, aquí yo tengo que decir que yo la verdad es que no trabajo directamente con este tipo de cosas, así que puede que mi opinión esté un poco torcida, pero bueno, en cualquier caso, yo la experiencia que tengo es que parece que las empresas sí que casi todas están muy dispuestas a pues, facilitar la realización de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster. De hecho, muchas de ellas bastante proactivamente ofrecen este tipo de oportunidades. A lo mejor no todas, pero en general sí que para realizar algún tipo de proyecto de este tipo, la verdad es que suele ser relativamente fácil. Pero sí que a la hora de conseguir prácticas en sí mismas, es decir, prácticas desde el punto de vista de solamente prácticas, sin un trabajo de fin de grado o de máster asociado, o el entrar directamente a la plantilla, es decir, a un empleo en sí mismo, sí que parece que se ponen más a la defensiva y es más complicado conseguir ese tipo de cosas. Sí que parece que algunas empresas, pues cuando empiezan esa colaboración con nuestras asociaciones, pues sí tienen este tipo de cosas en mente y a lo mejor pues abren o facilitan caminos más sencillos o pues a partir de esos trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster sí que te pueden abrir este tipo de puertas. Es cierto que parece que mientras que están muy dispuestas a todo lo que sea trabajos de fin de grado o máster, están un poco más reticentes a prácticas en sí misma o un empleo propio. Sí, y en ese sentido es probable que sea también quizá muy importante la tarea que se hace desde los departamentos de marketing o de redes sociales de las asociaciones para poder vender mejor, ¿no? El trabajo que se hace y que las empresas sean más conscientes o también vean más interacción que esa asociación que están apoyando pues realmente está haciendo cosas con la ayuda que están recibiendo, etcétera, y que puedan ser más conscientes. No sé si en este sentido, Marcel, tú que nos puedes aportar no tanto de cómo hacer los contactos con las empresas patrocinadoras, sino en las empresas que ya patrocinan en sí la asociación, ¿no? Si hay más posibilidades de terminar haciendo prácticas ahí, cuál es tu experiencia o la de tus compañeros que hayas podido ver en ese sentido? Pues bueno, pues sí, yo creo que al final, bueno, es también lo que hablaban un poco Gabriel y John, al final creas como un cierto vínculo profesional, ¿no? Entre la asociación y la empresa si ya estableces una cierta relación de patrocinio y al final es eso, al final te facilita si la empresa está buscando a alguien seguramente ya recurra rápidamente a esta asociación que ya patrocina y que ya tiene trato con ellos que no en otros caminos que quizá le dificulten más y tenga la respuesta más sencilla a gente que ya patrocina. Y dicho esto, también había un caso en nuestro caso de un miembro también antiguo que también consiguió las prácticas y acabó trabajando ahí en HP. Pues era un patrocinador que aún es del Space Program y a base del patrocinio que se inició y de las relaciones, al final ha conseguido eso, poder hacer prácticas ahí y trabajar ahí. Al final eso, empezaría unas relaciones profesionales entre asociaciones y empresas que siempre dan puntos a los estudiantes para tener más facilidades, ¿no? A la hora de entrar en estos tipos de trabajo. Qué bien, sí, no. Y aparte también entiendo un poco los problemas que a veces comentaba Gabri, ¿no? De para hacer TFG y TFM sí, pero para hacer prácticas no. Muchas veces yo también había detectado problemas, sobre todo con los calendarios, que al final los tiempos con los que se mueve la universidad y los tiempos con los que se mueve la empresa privada son completamente distintos. Y entonces, a veces para una empresa tiene una idea para hacer algo de aquí un mes y luego al final ese mes se convierten en 6 meses o al revés, o se convierte en 2 semanas y tú como estudiante no tienes margen de maniobra para decir, porque quizá para presentar prácticas hay unos plazos en concreto, entonces quizá te lo dicen una semana después de que se haya cerrado ese plazo. Digamos que creo que deberíamos intentar, bueno, sería lo ideal, ¿no? Que poco a poco esos plazos fueran cada vez más flexibles, las empresas fueran más conscientes de ellos a través de nosotros, porque muchas veces es simplemente desconocimiento, que no hay una comunicación directa entre la universidad y la empresa
y la empresa cree que esos plazos van a ser flexibles y no lo son, o viceversa, ¿no? Entonces, digamos que un poco esperemos que conforme estos equipos y estas asociaciones vayan creciendo, ese nivel de información vaya aumentando y se puedan ir corrigiendo esos desajustes entre calendarios para que no sea por una cuestión formal que no se pueda cuando hay voluntad por ambas partes. Bien, por último quería también dirigir el tema, porque estamos hablando mucho de, vale, como esa mentalidad, ¿no? De yo hago esto para que luego me contraten, pero ¿y qué hay de esa parte de convertirse en empleadores, ¿no? Justo luego vamos a hablar en alguna noticia de PLD, etcétera. ¿Qué posibilidades reales veis o alguna vez os habéis planteado de que vuestra asociación se termine convirtiendo en una startup? A veces quizá, en nuestro caso, tenemos asociaciones de cohetería, que sí que es verdad que dices, hombre, pues no voy a montar yo aquí SpaceX, ¿no? Pero quizás sí que hay ciertas soluciones o ciertos usos comerciales que se le puedan dar a cohetes pequeños, etcétera. Bueno, están los lanzamientos de CANSATs, en elementos recreativos, bueno, se podrían como tener varias ideas así. No sé si conocéis ejemplos de otras asociaciones que se han convertido en empresas, os lo habéis planteado vosotros. Tampoco, bueno, si tenéis aquí algún plan secreto, tampoco lo desveléis. Pero no sé cómo veis esta parte de emprendimiento, ¿no? Que también es algo que queremos fomentar desde Surtam. Es decir, ¿pueden salir empresas de estas asociaciones? No sé, por ejemplo, Gabri, cómo lo ves, si te lo has planteado alguna vez o conoces experiencias en este sentido. Bueno, sí sé de compañeros de la asociación que alguna vez han tenido esa brillante idea, vamos a decir. A ver, a mí esto me parece que es un tema que es a lo mejor un poco conflictivo, ¿no? Porque depende mucho de la opinión de cada uno. Por ejemplo, yo soy de los que opinan que no es necesariamente una buena idea, aunque sea posible hacerlo. ¿Por qué? Porque me parece que la asociación estudiantil en sí misma, lo primero cumple diferentes objetivos que lo que cumpliría una posible startup. Es decir, al final una asociación estudiantil es una cosa que montan los estudiantes de la universidad para que la gente, la comunidad de esa universidad tenga la oportunidad de participar en proyectos de ese tipo desde un punto de vista de un estudiante probando cosas. Es decir, de tener la completa libertad de probar y fallar y que no haya o que no lo haya mucho, ¿no? Porque siempre hay horarios, ¿no? Y hay objetivos, pero que haya de verdad un colchón debajo y que cualquiera pueda fallar y que no haya ningún problema en hacerlo. En el momento en el que a lo mejor intentas profesionalizar completamente o ya te mueves al mundo startup, es mucho el mundo en el que se movía la asociación estudiantil de repente se restringe mucho. Y luego también hay muchos beneficios de los que goza una asociación estudiantil, como por ejemplo de patrocinios de diferentes empresas, que obviamente eso no se traduce al mundo empresarial, porque ya en ese punto la relación que tendrías con estas otras empresas sería de business a business, no desde el punto de vista de una asociación estudiantil. Así que me parece que, aunque sí que es perfectamente posible que salgan empresas de estas asociaciones. De hecho, pues muchas veces, por ejemplo, volviendo al caso que he comentado antes, pues este software que estamos desarrollando dentro de nuestra propia asociación, pues a lo mejor consideramos que está suficientemente maduro y bien desarrollado como para que realmente fuera un producto comercial viable. Pero, pues a lo mejor al moverlo a ese otro mundo, ¿no? Pervierte un poco ese objetivo de poder aprender y poder probar en una asociación estudiantil y el poder participar en este tipo de actividades sin a lo mejor las responsabilidades que tendría una startup en sí misma. Yo concuerdo bastante con Gabriel. En nuestro caso, en Biscay Team, pues el equipo está planteado como eso, como un equipo de estudiantes y que permanezca siendo un equipo de estudiantes pues eso, a lo largo de los años, que la gente vaya pasando por ahí y se vaya renovando un poco la plantilla del equipo, pero que sirva para que los nuevos estudiantes que entran en la carrera pues puedan entrar al equipo y puedan aprender, probar nuevas cosas con los cohetes y bueno, que vaya progresando el equipo y las tecnologías que se desarrollan, pero siempre dentro de la universidad y hecho por estudiantes.
Luego la opción de que surja una empresa de ahí, pues es perfectamente posible. Al final, mucha de la gente que pasa por el equipo, pues es gente con iniciativa, que ya tiene ciertos conocimientos que ha podido adquirir en el equipo, relacionados con el sector cohetes, sector espacio. Y está claro que alguna de esa gente con iniciativa pues se puede plantear, pues oye, teniendo en cuenta lo que he aprendido y además que conozco a gente que también está interesada, tiene conocimientos, también en el equipo vas conociendo pues a gente afín y gente que sabes que trabaja muy bien y pues, te puedes plantear el decir, pues después igual me hago una startup de algo relacionado, de propulsión, de cualquier otro sistema del cohete. Así que sí que pueden surgir, pero bueno, yo creo que tiene que ser como una cosa distinta a la asociación o en nuestro caso al equipo y una cosa como aparte que puede surgir después o puede no surgir, pero que el equipo siga siendo un equipo de estudiantes, que sirva a más estudiantes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la opción más sana para tanto una hipotética startup y la propia asociación es esto, normalmente, pues que haya la cierta idea de crear una empresa, pero ya normalmente será de algo, seguramente será de algo reducido y no de todo, no de toda la misión, como por ejemplo lo decía Gabri, de tener un software que se ha desenvolupado y que se crea que tiene opciones comerciales y potencial y que de ahí nazca una empresa, pero digamos siempre aparte, ¿no? Porque al final buscan dos cosas muy diferentes, ¿no? Al final en una asociación estudiantil es como un primer contacto con la ingeniería, una cosa más de formación, de para nosotros los estudiantes poder ver, hacer nuestros primeros pasos en la ingeniería de realidad y una empresa que ya es una cosa más seria, que hay dinero de por medio. Son dos filosofías que no digo que estén enfrentadas, pero sí que son muy diferentes y se puede perder al crear una empresa y profesionalizarlo todo, se puede perder esa filosofía y yo creo que acabaría jugando en la contra, ¿no? Y hasta eso, acabar de si es una empresa que salga aparte y que eso seguramente es la opción más viable y más sana. Pues muchas gracias a los tres por vuestras opiniones. La verdad es que es un tema muy interesante que da pues para varias visiones, opiniones, etcétera. Está muy bien hecha la diferenciación que comentabais, claro, no es lo mismo que de la asociación haya un grupo de personas que se conozcan para luego montar una empresa, que toda la asociación en sí se convierta en una empresa. También está el tema de la continuidad de la asociación, ¿no? Porque normalmente se va heredando de alumnos a alumnos y quizás sería un poco injusto o no, o crearía conflicto, ¿no? De que luego los herederos crean una empresa en base a lo que construyeron otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un tema que va a dar para muchas conversaciones, pero bueno, me alegra haber tenido estas pequeñas pinceladas, acercamientos al tema. Nos hemos quedado ya sin tiempo de tertulia, así que vamos a pasar a la sección de noticias.